En el video de hoy te voy a mostrar varias cosas que vas a necesitar si estás interesado en viajar a Bolivia. Quédate porque te voy a mostrar varios lugares que visité, especialmente el Salar de Uyuni y el resto del tour que, spoiler alert, no es para todo el mundo. Acabo de llegar a Uyuni, está haciendo mucho frío y apenas uno se baja del bus lo abordan los que venden los viajes al Salar. Yo todavía estoy dormido y no quiero tomar ninguno con nadie. Quiero ir como al hotel, mirar qué fue lo que pasó con mi reserva y ahora sí planear. En Uyuni no hay terminal de buses y llegas a la mitad de la calle. Allí hay toda clase de carros particulares que por 5 bolivianos te llevan a tu hotel. El que tomé esa madrugada estaba viejito, pero bien encallado. Patrulla de policía, muy chistoso. El man no sabía ni para dónde iba y me hablaba, yo no le entendía nada. Pero bueno, yo llegué aquí al hostal. El hostal estuvo bastante bien, un poco alejado, pero los guías de las agencias te recogen en la puerta. Por una noche pagué 47.000 pesos e incluía el desayuno con café, fruta, pan, huevos, cereal y una cultura de silencio muy estricta. Creo que la cosa más importante que necesitas apenas te bajes del avión es tener un convertidor de corriente. Esto lo consigues en cualquier ferretería y si quieres te dejo también el enlace para que lo compres por Amazon. Bueno, hoy es mi día 6 en este bello país. En este momento estoy en Uyuni. Estoy dejando mi hostal. Hay varios tours, pero yo decidí hacer un tour más corto porque después del viaje de ayer estoy muy cansado. Entonces decidí hoy sábado tomármela suave. Voy a estar por acá. Por allí cerquita está el cementerio de trenes. Entonces voy a hacer como ese tour nomás. Y ya, en este momento voy a ir a pagar el tour de mañana, que va a ser el tour de 3 días, 2 noches, que me van a llevar por unos sitios más al sur. Bueno, me vine a caminar por las calles de Uyuni y me siento raro. La energía es agradable, es chévere, pero sí el día, no sé, es un sábado y está interesante, está bonito, pero no sé, es raro, no cómo me siento. Uyuni te da esa sensación propia de los pueblos de Latinoamérica. Sin embargo, hay mucho turismo de extranjeros porque llegan por las maravillas fotográficas que ofrece el Salar. A mí me pareció un lugar entre ingenuo, frío y a veces hostil si te pones a tomarle fotos a los locales. Además, respirar no es tan fácil, está a 3.800 metros sobre el nivel del mar. A pesar del sol, realmente estaba haciendo mucho frío. Bueno, me acabo de comprar estas gafitas, me han costado más o menos $4. Las estoy poniendo sobre mis gafas porque pues tengo la fórmula y las otras sí tienen la fórmula, pero no me dan como la protección que necesito por acá porque el sol está pegando duro de rebote. Voy a ir caminando hasta donde llegue. Es probable que encuentre el famoso cementerio de trenes. Mañana también lo voy a visitar, pero lo haré con el tour. Tomé un taxi que me cobró 10 bolivianos por llevarme al cementerio de trenes y pagué feliz porque la caminata estaba siendo agotadora, la altura me tenía mal. Estoy en el cementerio de trenes. Apenas uno entra, recibe como este paisaje de esculturas hechas con metal reciclado. No dice quién es el autor, pero hay un punto en el que uno puede depositar una propina para apoyar el arte. Algunas veces, las agencias gestionan entre ellas cuando no logran vender todo el cupo y se comparten a los viajeros. Eso quiere decir que si pagaste un tour de 1.200 bolivianos y no llegó nadie más en tu camioneta, es probable que te metan en la camioneta de 900 bolivianos, o al revés. En este sitio se parquean todas las 4x4 que nos llevan a los diferentes tours. En promedio, cada camioneta lleva a 6 turistas y un conductor. El carro solo saldrá hasta que se llene el cupo o alguien pague por todas las sillas vacías. En mi mapa parecía corta la distancia entre el cementerio y mi hostal, así que pensé que podía caminar, pero es mucho mejor tomar el colectivo que cuesta 2 bolivianos y te deja justo a la entrada del cementerio. Desde allí también lo puedes tomar de regreso hacia el centro de Uyuni. Llevo varios días caminando en el desierto.
No sé para dónde ir. ¡Oh, qué es esto! ¿Qué es esto? En este lugar se inauguró la primera línea de ferrocarril que comunicaba a Uyuni con Antofagasta en 1890. Estos trenes se usaban para transportar oro, cobre, estaño y plata hasta las ciudades portuarias de Chile. En 1940, después que Chile gana la guerra contra Bolivia por el uso del mar, esta industria quebró y las más o menos 100 locomotoras quedaron allí, en su último recorrido, a merced del paso del tiempo. Llama. Ok. Bueno, es el día 7 en Bolivia y hoy oficialmente vengo con mi tour. Es un poco complicado porque esta gente realmente tiene que llenar esas camionetas como sea. Entonces son un grupo de 17 israelitas y claro, yo soy el número 18. Vamos de a 6 en cada camioneta. Y después de esto vamos a ir a otro lado y después terminamos en el Salar. Sí está un poquito rudo el grupo, son muy jóvenes con toda la energía del mundo. Pero bueno, si estamos aquí será por algo. Ya tengo apodo, me dicen el profesor, qué bien. La campaña, siempre hay un colombiano en cualquier lugar del mundo. Me ha sorprendido hoy. Efectivamente, siempre te vas a encontrar a un colombiano. Vení. Venga, sígame. Pille. ¿Qué va a hacer? Vea estos. Un colombiano en todo el mundo. Después de visitar el cementerio, arranca la ruta. Vamos a Colchaní, que es un pueblito que se está creando a las afueras del Salar. Allí aprenderemos un poco de la cultura y la economía de la gente del Salar y almorzaremos. La energía está en un punto alto. 3.682 metros sobre el nivel del mar. En Bolivia, en Uyuni, rumbo al Salar. Estoy pisando un proyecto de carretera que va a hacer un poco más fácil el acceso, particularmente en los meses de lluvia. Allá al fondo se ve como un poquito blanco, eso es el Salar. Nosotros hemos parado a comer acá, en este sitio. Que aún no tiene acueducto ni agua potable, pero sí tiene una torre de comunicaciones. En la parte de atrás está como esta parte en la que está la exposición de cómo es el Salar, cómo es el tema de la sal. Efectivamente. Acabo de usar el baño, aquí no hay agua, no hay un servicio de agua potable, no hay acueducto, pero hacen un esfuerzo grande por atender muy bien a los turistas. En un momento puedes pasar atrás y ves cómo se empaca toda la sal, cómo trabaja una chica ahí con sus propias manos, raspando la sal para meterla en una bolsa y a su vez sellarla al lado de un cilindro de gas que está con una llama ahí y un niño de 2 años. Es una cosa impresionante. Latinoamérica es impresionante. Y ya son más de las 2 de la tarde, así que no sé cuánto tiempo vamos a estar en el Salar. Esperemos que ya todos hayan almorzado, todos hayan comido y vamos a ver. Esta forma de turismo está empezando en Uyuni, así que paramos en la región de Colchaní para comer. Los guías llevan la comida preparada desde la oficina de la agencia y en los comedores se pueden comprar los recuerdos. Esto está literalmente en la mitad de la nada y se puede ver cómo el turismo está trayendo nuevas formas de ingreso para los locales. La ansiedad estaba empezando y yo ya quería llegar al Salar.
Llegando al salar, nos dejan en la primera parada, que es esto que han llamado los ojitos de sal. Es como una especie de huecos que se hacen naturalmente, que comienzan a hervir por toda la expulsión de gases que hay. Si te quieres tomar alguna foto con los dinosaurios por allí, entonces te cobran 10 pesos para prestarte los juguetes. Creo que desde que el salar fue visto desde la luna, nadie se imaginó que tuviera más de 10.000 kilómetros de extensión, que tuviera más litio que cualquier lugar del mundo y que en La Paz exista un lugar parecido a la luna. Bueno, esa historia te la cuento en el video que aparece por acá. A pesar de que se ve el sol, realmente está helado. Y es bien salada. Bueno, este es el famoso Salar de Uyuni. Ya el sitio es tan concurrido que se han hecho como ciertas especies de carreteras. Pero esto es muy lindo. Cuando estés acá en el Salar de Uyuni, no olvides traer tu bloqueador y tus gafas. Y ojalá una crema humectante. Porque sí, el reflejo del piso es muy duro. Viva Mala. Llevamos 5 minutos en esto. ביבה מעלה זה טוב. ביבה מעלה. לפחות ביבה מעלה. מי? מישהו ביבה שהכרנו. מעלה? אתה מכיר אותו? אורי. נקרא לו הוא ביבה מעלה. אורי, הוא ביבה מעלה, הוא קווינבי. בן 30 לא, לא. 23. אורי ופז? זוכר שהיא לא חוצה. אורי ופז? לא נכון. לא, אורי הזה הוא סטרייט. Can I see? Like the... Yeah, sure. Is it, that's the Kitlands? מה איזה רחוק זה, מה זה? מה? זהו, הוא סימן פה את היציאה נראה. Bueno, esta gente sabe lo que hace. Han puesto ya aquí a un muchacho listo para la posición y allá viene el otro para indicar la fotografía. Vamos a ver si me puedo meter yo ahí también. Hace un rato nos explicaba uno de los guías que muchas personas de la comunidad aquí de Uyuni viven de sacar la sal. Sin embargo, no es un negocio muy rentable porque pues esto es solamente sal y para que la sal sea consumible, sea apta para el consumo, tiene que tener yodo. Y el problema es que el yodo solamente lo consiguen en Chile. Y en este momento no recuerdo bien los datos, pero comprar apenas una fracción de yodo a Chile significa muchos dólares para los bolivianos. Y ellos venden muy barata la sal, de tal manera que lo único que ellos pueden sacar de sal de acá para el consumo humano es solamente para la gente, ni siquiera de todo el país, sino de la región cercana a Uyuni. Entonces no es un negocio rentable y pues podría hacerlo, solamente que por alguna razón que ya me contaba el buen René cuando estaba haciendo el camino del Inca, en tantas guerras que hubo con Chile y Bolivia, entre ellas por el tema del mar, al parecer los bolivianos y los chilenos no se quieren mucho. Otra cosa que también está muy interesante es este salar se regenera él solo. Entonces las personas que se dedican a escarbar y a sacar la sal solamente esperan unas 4 o 5 semanas a que la parte donde ellos ya sacaron se rehabilite. De esa forma ellos tienen como unos cajones, así le llaman, donde sacas la sal por una temporada, dejas que esa sal se recupere, mientras que en la otra temporada estás sacando más sal. Ya está mi transporte. Por todo el salar hay muchas cosas para hacer y varios monumentos que son como obras de arte.
Yo soñaba hacer un par de fotografías al lado de la famosa escalera al cielo. Eso es acá porque aquí fue donde pasó el Rally Dakar en el 2014, si no estoy mal. Me cuenta el guía que los vehículos atravesaron todo este sector hasta llegar a la montaña alta que está allá atrás. Allí está el monumento de las banderas y al lado el primer hotel de sal que existió en todo el mundo. Aparentemente el hotel estaba fuera de servicio ya. Vamos a ver. En el hotel ya no se hospeda nadie. Sin embargo, allí puedes llegar, descansar un poco, resguardarte un poco del frío y usar el baño. Alguien me preguntaba hace un rato si se sentía muy salado el viento. En ese momento no lo había sentido, pero aquí, más adentro del salar, aquí sí se siente que el viento trae su saborcito, como que no está tan tranquilo el viento, el aire. Igual, pues, es precioso. Estamos a la mitad de una actividad que a mi mamá le va a tranquilizar mucho. Efectivamente, ellos nos prestan las botas. Y a mí me han tocado... ¡Ay! Bueno, en esta temporada no es una temporada de lluvias, pero se pueden conseguir sitios donde se da un poquito el reflejo porque aún hay agua. El señor conductor me explicaba que pues el salar no es todo plano y en la parte del centro es donde está seco y hacia los lados es donde se hacen estos pequeños pozos de agua. Cuando vine al salar me parecía que lo más importante era el famoso espejo de agua, pero no estaba preparado para la experiencia del atardecer y la fotografía nocturna. Increíble. Ya empieza a hacer bastante frío, pero los colores son impresionantes. Así que voy a apurarme a hacer todo lo que más pueda de fotografía. Se acaba el día y nos tenían una copita de vino, lo cual lo hace mucho más agradable. Vamos a ver qué hay por aquí. Excuse me. Ya se va el día en esta parte del mundo. Vamos a ver si puedo. Ya está cayendo la noche. Espero poder hacer algo de fotografía nocturna. Bueno, se va el sol aquí en el Salar de Uyuni, justo en esta parte que aún tiene algo de agua y yo no puedo estar más feliz. Los guías son muy pacientes y te explican todas las fotos para que estés tranquilo. Mientras tanto los turistas pues son turistas. Y esta vaina es increíble, de verdad, es que lo piso y no lo creo. Los días siguientes al salar fueron los más duros. Estuvimos en unos lugares increíbles que de verdad uno no se imagina que existen en este planeta, pero creo que el precio fue muy alto. Dime si te está gustando esta serie o si me faltó algo por contarte.
Estamos a... Uy, no sé, pero me está costando mucho respirar.